¿Ya lo tenemos? Sí, Ahora. Ahora ya. Muy bien. Perfecto, pues buenas tardes a todos, tanto a los ponentes como a los que se unan en este webinar. Y gracias, lo primero, por uniros en un webinar que hemos titulado Caos y costes en el transporte marítimo mundial. Trataremos de dar alguna clave para gestionar la logística en este mundo disruptivo en el que nosotros estamos inmersos, los mercados están operando. Eh, Es un nuevo webinar de reloj en este año y la idea es que sigamos teniendo la acogida que hemos tenido hasta ahora y sepamos ofrecer temas interesantes. Para la reunión o para el webinar de hoy nos acompaña Jesús Cuellar, que es Corporate Head Air Freight de TIVA, el operador logístico. Jesús no es la primera vez que colabora con nosotros, lo cual doblemente gracias, Jesús, por estar otra vez con nosotros. Jesús estudió económicas por la Universidad Complutense y tiene un MBA en International Business en el Instituto de Empresa, además de una dilatada experiencia en compañías de transporte tan importantes como Space Cargo, DB Schenker y actualmente en TIVA, ¿no? Como Corporate Head Air Freight. Ha desempeñado también cargos relevantes en asociaciones del sector como Atella y Oltra es presidente de la Federación Española de Transitarios, Expedidores Internacionales y Asimilados, FETELLA Oltra. Bueno, y además de otras posiciones y otros cargos que ha ocupado en su dilatada trayectoria. También tenemos a Vicente Suárez, director ejecutivo de ILE. Vicente viene, bueno, nos va a dar un poco la opinión o la situación de la calle del día a día, porque también está muy en contacto con la situación. Es licenciado en Económicas y Empresariales, ha trabajado en empresas de logística como director de área en TNT Logistics, que luego fue CEBA. Es profesor también de programas máster como el de Dirección de Empresas en la Universidad de Valencia. Ejerce como consultor y además es el director ejecutivo de ILE Spain, operador logístico y proveedor integral de soluciones logísticas que tiene sede en Valencia, pero que yo creo que, bueno, opera a nivel nacional. Y por primera vez damos la bienvenida y nos encanta que Manel esté con nosotros a Manuel Jiménez, director de Supply Chain en Tendam, el fabricante, con todos conocido, bueno, ahora nos contará él un poco más, de la cadena de tiendas de Portefiel. Manel es ingeniero industrial, especializado en organización por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene además un PDD en el IES, un programa de desarrollo directivo, y cuenta con amplia experiencia en puestos de responsabilidad relacionados con la cadena de suministro. Y no cabe duda que Tendam tiene una cadena de suministro seguramente de lo más interesante que ahora nos contará. Trabajó en el área de operaciones de empresas como Chupa Chups y DAM, hasta ocupar, durante aproximadamente 8 años, también en el grupo Danone, en España y Francia, luego también tiene una visión internacional. En el 2010 se incorporó a Desigual como director de Supply Chain y en el 2016 asumió la posición de director de operaciones en Tendam, eh, Cortefiel. Pues nada, los tres, una vez presentados, reiterar un poco el agradecer que estéis con nosotros. Y bueno, yo solamente por hacer una brevísima introducción, pues desde la pandemia, venimos de situaciones donde la cadena de suministro se ha visto interrumpida por el suceso con el barco que se atravesó en el Mar Rojo. Bueno, sí, creo que fue en el Mar Rojo, no recuerdo ahora mismo. Ahora mismo también con las interrupciones que puede haber en el canal de Suez. En fin, las cadenas de suministro globales que hasta ahora habíamos construido, pues parece que están dando síntomas de alguna debilidad. Y lanzo la pregunta, ¿cómo veis esta situación? ¿Cómo está afectando a cada uno de vuestros negocios y en general a la cadena de suministro global? El que quiera que empiece. Bueno, pues si queréis empiezo yo. Vicente. Adelante, Vicente. Buenas tardes a todos y muchas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros. Haciendo un pequeño repaso de cuál es un poco la situación o la problemática en la que nos encontramos hoy en día, eh, los compañeros de Ralo nos han preparado un briefing en donde prácticamente está todo. No hay mucho más que destacar. Que lo que nos encontramos es que hemos tenido una pandemia en el 2020, hemos tenido un colapso en el canal de Suez en el 2021, actualmente tenemos una serie de guerras, imposible de saber cuántas están en marcha y cuáles son sus consecuencias. Tenemos los incidentes en el Mar Rojo, lo cual pues está produciendo
pues una serie de cambios en las rutas marítimas. En vez de pasar por el canal de Suez, pues la gente o sea, las navieras se están desviando hacia para bordear el Cabo de Buena Esperanza. Tenemos también un problema de climatología, con sequías, lo cual está provocando pues, algún colapso en el canal de Panamá. Mm, bueno, pues toda esta situación está produciendo toda una serie de consecuencias, ¿no? Las consecuencias que nosotros estamos teniendo, bueno, está teniendo todo el mundo, y nosotros lo que está afectando a nuestros clientes es que, por un lado, se está produciendo un incremento importante de los costes. Estos costes se trasladarán a venta según la política comercial de cada compañía, lo cual está produciendo pues, un incremento de la inflación. Las políticas, las medidas políticas, pues no son del todo lo más acertadas posible, porque, por ejemplo, en cuanto a la inflación, desde mi punto de vista, es una inflación por la oferta, no por la demanda, y por lo tanto subir los tipos de interés es la típica medida eh, que los gobiernos utilizan para frenar esa inflación. Pero si es de oferta, lo único que produce es una bajada de consumo, y los efectos sobre la inflación pues, son más a medio y largo plazo. Una segunda consecuencia que se está produciendo es que se incrementan los tiempos de tránsito, y junto con un incremento de costes y los tiempos de tránsito, pues una de las medidas que las empresas están haciendo es un incremento de los stocks. Al incrementarse los stocks, yo lo que digo es el eslogan de muerte al just in time, larga vida al almacén. Es decir, la gente está haciendo acopio en los almacenes por compras especulativas o simplemente por una compra estratégica de no quedarse sin materiales. Y eso, como veremos, pues tiene más consecuencias. Las consecuencias principales para un operador logístico es que ante una demanda de espacio de almacenaje, pues lo que se está haciendo es incrementar, una consecuencia es que hay un incremento en los alquileres de las naves logísticas. Naves logísticas que, por cierto, cada vez más son propiedad de capital risk, de empresas extranjeras que buscan una determinada rentabilidad y no se plantean mucho más. No son proveedores locales en su mayoría, pero bueno. Luego, pues hay una consecuencia también en cuanto a concentraciones empresariales, es decir, muchas empresas están desapareciendo y las que están quedándose pues tienen más mercado, y sobre todo tenemos algunos ejemplos, caso de algunas navieras que están teniendo o han tenido unos beneficios extraordinarios, con lo cual están metiéndose en más eslabones de la cadena logística, lo cual es un peligro. Primero porque el mercado de lo que son el transporte marítimo es un oligopolio, y por lo tanto yo creo que se deben hasta reunir para negociar los precios. La política de antitrust o en defensa de la competencia pues no está actuando a mi forma de ver como se debiera, y Ujú. esto está haciendo que marcan unos precios, juegan a poner los precios que le crean más oportunos. De hecho, durante la pandemia han ganado muchísimo más dinero de lo que habían imaginado en su vida utilizando menos barcos, porque lo que hacían Ujú. muchas veces era parar los barcos y llenar todos los contenedores que podían y más al precio que querían. Luego, encima, esta gente, como tiene mucho dinero, pues se está metiendo en otros eslabones, como decía, en almacenes, Ujú. al precio que le venga en gana, porque su verdadero negocio es el otro. Incluso se está negociando pues que se metan en transporte ferroviario, que ya a mi juicio es lo que faltaba, ¿no? Porque es una manera de controlar todos los eslabones, o al menos los principales, de la cadena Ujú. logística. Como consecuencia de todo lo que estaba comentando antes de la problemática, pues un incremento del precio del Brent. Hay un incremento también de instrumentos financieros. El que sepa, pues los negocios a nivel internacional se sigue negociando mayormente en dólares, y entonces pues hay muchas empresas que están buscando coberturas de tipo de riesgo Ujú. de cambio, tipo swap o lo que sea, para que no le afecte tanto estos cambios. Y, Ujú. en fin, bueno, aquí una situación, a mi modo de ver, bastante problemática es que desde hace muchos años, en España en particular y en la Unión Europea en general,
es que todo lo que es la ecuación del consumo por parte de clientes, empresas y Estado, pues se ha jugado a buscar el beneficio más inmediato y el mayor posible de una manera totalmente individual. Ujú, Esto genera un problema y es que si todos buscamos nuestro beneficio individual, al final todo el colectivo pierde, que es lo que ha pasado en Europa. En Europa nos hemos ujú, quedado sin tejido empresarial, eh, determinados sectores sobre todo. Eso implica que todo se trae desde Asia, especialmente desde China, y pues la Unión Europea pues no ha hecho demasiado. Sí que está haciendo algo porque el pasado 18 de marzo el Consejo de Europa ha aprobado una ley de materias primas críticas a través del reglamento para garantizar el suministro seguro y sostenible de determinadas materias primas. De tal ujú. manera que se centra en 4 puntos básicos, que son las extracciones locales, poca extracción de minería podemos hacer en Europa, lo que es el procesamiento, el reciclaje y todo lo que es la diversificación de diferentes fuentes de importación. Este es un primer paso, porque Ujú. estoy totalmente convencido de que la solución a todo esto es una solución a medio y largo plazo que pasa por una reindustrialización de Europa, es decir, una especie de plan Marshall a la europea, como se hizo en la Unión Europea, como se Ujú. hizo después de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Entonces, si no se llega a esa situación, vamos a estar siempre dependiendo de las grandes navieras, de lo que pase de conflictos a nivel internacional y, bueno, Ujú. las políticas O de sea que, búsqueda de proveedores de proximidad no estamos aplicando bien, el consumo de CO2, o sea, la producción de CO2 tampoco, políticas medioambientales tampoco, porque tenemos que traer mercancía a larga distancia, etcétera. y no entiendo mal, por lo que comentas, ya no solamente es un tema de cadena de suministro global, es también un tema, o es consecuencia o causa, no sé muy bien, ahora de la geopolítica más que nada, ¿no? Sí, sí, Jesús, ¿cómo, totalmente. cómo, cómo lo ves tú desde TIVA? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? Bueno, básicamente, primero, lo que se ha comentado en cuanto a la descripción de la situación, ¿no? De que estamos viviendo una mezcla de tensiones geopolíticas, guerras abiertas, impactos climáticos o guerras comerciales, aunque no sean guerras abiertas, están generando evidentes tensiones en la cadena de suministro, ¿no? Se ha comentado la crisis del Mar Rojo que es una cosa realmente grave porque sabéis que afecta al 12% del tráfico mundial, ¿no? El 30% específicamente del transporte en buques portacontenedores cruzan el canal de Suez, el 30%. Así es que podéis imaginar que cualquier incidencia ahí pues tiene mucho impacto, ¿no? Se ha comentado la desviación de rutas, pues es que la desviación de rutas significa a través del Cabo Buena Esperanza para mantener el transporte desde Asia hasta Europa, significan en términos redondos 8 días más de navegación, 8 días más de Ujú. tránsito y un incremento de costes operativos para el buque de un 35%. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, lógicamente eso impacta. Pero además del tiempo de tránsito, el mayor tiempo de tránsito de los buques significa tener menos capacidad, porque hay menos buques disponibles para hacer las rotaciones completas, ¿no? Ujú. Menos buques disponibles, menos contenedores disponibles, lo que tira para abajo la capacidad de carga y, de una manera natural, tensiona los precios al alza, ¿no? Sin duda. Ujú. Yo creo que si ponemos estos datos junto con ese otro retos que se han comentado, pues además de eso tendríamos que considerar otra cuestión y es que las navieras están en un proceso de cambio radical en sus alianzas. Como sabéis, pues tal cual como están conformadas ahora las dos principales navieras, Maersk y MSC, están en una alianza que se rompe a finales de año. Se están recomponiendo también, por otro lado, otro tipo de alianzas. Y realmente, si te digo la verdad, nadie sabe a ciencia cierta cómo va a funcionar el sistema marítimo en unos meses, ¿no?
todo eso puede llevar a la percepción de que, bajo mi punto de vista, a que las cadenas de suministro viven una situación caótica y alarmante, ¿no? Pero, si digo la verdad, mi percepción no es eso de ese caos que decía el titular de esta webinar. Yo no creo que se ajuste exactamente a la realidad, porque si os fijáis, aunque ya llevamos por lo menos 4 meses con el conflicto del Mar Rojo, desde diciembre, pues cerrando el paso al canal de Suez, pues lo cierto, y en mi experiencia lo que veo es que el comercio internacional en la mayoría de los casos se ha adaptado y sigue fluyendo, ¿no? Bajo Ujú, mi punto de vista, lo que ocurre es que hace tiempo que ya sabemos que siempre pueden existir problemas en la cadena logística y que debemos estar preparados para ellos, ¿no? Cierto que la intensidad, yo creo, y la frecuencia de esos problemas y también la forma en que nos afectan, pues porque ahora el comercio lo vemos, el sistema logístico mundial lo vemos mucho más sincronizado, entonces cualquier cosa que ocurre en un lugar nos acaba afectando. Pues yo creo que ahora ha subido en intensidad, ¿no? Tenemos la sensación de que estos problemas son más intensos. Pero si os digo la verdad, yo creo que la pandemia del COVID-19 a los logísticos nos vacunó. O sea, como eso no lo habíamos visto nunca, y nos dimos cuenta todos de lo frágiles que podían llegar a ser ujú, esas largas cadenas de suministro fabricando a 16.000 kilómetros de distancia desde el punto de fabricación hasta nuestro principal centro de distribución, y luego pues teniendo que llevar las mercancías desde ese centro de distribución a cualquier punto de venta o a cualquier cliente, a cualquier ujú, consumidor de nuestros productos en tiempo y forma a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Eso nos dimos cuenta que eso de que eso era fácil, sencillo y que no pasaba nada, no es verdad, que no es así, ¿no? En la época pre-COVID sí que teníamos una, en mi opinión, falsa percepción de seguridad, con claramente unas peak season y unas low season definidas, en los cuales ya sabíamos que iba a haber problemas en peak season, esperables, manejables, pero hoy lo que nos pasa, yo creo, es que afortunadamente, a pesar de que ahora vemos muchas cosas, no se nos olvidan las duras lecciones que aprendimos durante el COVID-16, todavía no las hemos olvidado, ¿no? Y ujú, entonces, lo que creo que tenemos que estar preparados para que unas circunstancias de restricciones equivalentes a las peak season de antes ocurran no una vez porque es Año Nuevo Chino, sino en cualquier momento por uno o varios de los problemas y tensiones que hemos citado, ¿no? ujú, Y en este apartado de estar preparado, pues dejadme que hable un poco de mi libro, ¿no? Y entonces yo creo que con el apoyo de transitarios y operadores logísticos multimodales como por ejemplo TIVA, pues muchos responsables de cadena de suministro han introducido cambios y flexibilidad para adaptar su cadena, y teniendo en ujú, cuenta que distintos modos de transporte alternativos y con planes B para mitigar esos problemas que ahora sabemos que pueden surgir en cualquier momento. Ya no para final de año, no, no, en cualquier momento puede surgir un problema parecido a lo que antes era esas restricciones que teníamos en momento de peak season. Y ujú, entonces, dentro de esas alternativas de demanda, de transporte alternativo, pues evidentemente el modo aéreo, que por si no lo sabéis, transporta el 35% del comercio mundial medido en términos de valor de mercancía transportada, pues el modo aéreo, con sus múltiples variantes en cuanto a tiempo de tránsito más corto, más urgente, más largo, envíos sueltos, consolidaciones, servicios combinados, Sea Air, Road Air, etcétera, ¿vale? Es una opción siempre, siempre a mano, y cada vez, la verdad, más utilizada por los exportadores e importadores para ayudar a mitigar esos problemas. ujú, Para haceros una idea, baste con mencionar que, por ejemplo, en enero de este año, en términos de nivel mundial, hubo un crecimiento para mí espectacular del 18% y en febrero del 12% de la demanda de carga aérea, ¿vale? A nivel ujú, mundial, sobre el mismo mes del año anterior, es decir, enero sobre enero, febrero desde febrero. Y en el caso de España concretamente, que estamos hablando desde aquí, aunque aprovecho para saludar a nuestros amigos que también nos puedan estar viendo en América Latina, eh, en el caso de España, el crecimiento en enero fue del 23% de enero sobre enero
del año anterior. Es decir, nos ha colocado la carga aérea no solamente a niveles pre-COVID, sino un 19% del mejor año pre-COVID que fue el 2019, ¿no? Yo creo que estos datos que os doy no hacen nada más que confirmar la importancia y el desarrollo de la carga aérea como alternativa al transporte, como un modo de transporte confiable para mantener el funcionamiento de las cadenas de suministro internacionales en esos momentos, digamos, de tensiones y demás. Y esto es lo que os quería comentar básicamente en ese primer punto. Fenomenal. Jesús, pues vamos a ver qué opina Manel, porque seguramente si hay alguien que está sufriendo la situación es el sector en el que ellos se mueven, ¿no? Me imagino que ya tenéis la campaña de, no la de verano, que esa está en las tiendas, pero la de invierno casi aquí, ¿no? Porque la del invierno próximo, porque si hay que adelantarse a tenerlo cerca de la cadena del retail, pues ya lo debéis tener mucho aquí. ¿Cómo lo No, veis? para el invierno todavía queda, porque en nuestro caso, un poco lo que comentaba anteriormente Vicente, no nos podemos permitir llenar los almacenes de stock porque la moda, aunque parece mentira, tiene fecha de caducidad. Es como los productos frescos, no podemos anticipar tanto y llenar los almacenes que... No, pero sí que, como comentabas, ¿no? Un retailer de moda como nosotros, sobre todo aquellos masivos, los que no son de lujo y que quizás tienen la producción más en cercano, pero que como nosotros dependemos altamente de Asia en cuanto porque allí está en la materia prima, principalmente algodón o el poliéster, y las grandes empresas de producción, pues nos impacta, bueno, ha tenido un impacto la crisis del Mar Rojo de manera relevante. Un poco lo comentaba Jesús, 8 días, no sé si era Jesús o Vicente, en nuestro caso yo creo 8 días quizás son de tránsito, pero en términos prácticos han ido como a 2 semanas, entre 10 y 15 días de incremento de tiempo De desde que tiempos. llega la mercancía hasta que llega al puerto o al almacén, ¿no? Por otro lado, los costes, que parece que ahora se está regularizando, pero sobre todo al principio, yo creo que las navieras vieron una oportunidad también para recuperar parte de lo que No habían ganado. de lo que no habían llegado a tener a finales del año pasado, cuando se habían acostumbrado durante la pandemia, se habían mal acostumbrado a unos términos de rentabilidad que tampoco eran normales. Bueno, pues habían visto una mini pandemia aquí donde recuperarlo y parece que ahora se está empezando a normalizar porque están viendo que hay un exceso de capacidad que no es sostenible y que por lo tanto les está obligando también a regularizar sus márgenes. Y luego cuando llega la mercancía, este efecto látigo que se produce porque la acumulación de mercancía llega todo de golpe, que también impacta aguas arriba, ¿no? A los puertos, nosotros que entramos principalmente por Valencia, a los almacenes, al transporte, etcétera, ¿no? Y bueno, en todo crea una tensión no solo en origen o en el transporte internacional, sino también en destino. Pero quizás uno de los puntos que más nos ha afectado es la falta de fiabilidad del transporte. Porque al final, si te dicen que son 15 días, pues no son de incrementos de tiempos de tránsito, pues actúas palancas. Nosotros, por ejemplo, desde diciembre hemos negociado con los proveedores para anticipar producción cuando hemos podido, equivalente a 15 días. Por lo tanto, sí, se nos acumula, se nos incrementa el stock en tránsito, pero bueno, nuestro objetivo al final, definitivo, por supuesto, es no impactar al nivel de servicio a nuestros clientes y a nuestras tiendas. Jugamos también con varios tipos de transporte, como comentaba Jesús, pues tienes el marítimo, que es el principal que utilizamos por motivos económicos, pero también de sostenibilidad, y ahora pues tienes que actuar con Sea and Air, con la combinación del barco y el avión, o el Sea and Road, con un barco, y bueno, y cualquier otro método imaginativo que pueda surgir. Pero la falta de fiabilidad de la información, de visibilidad, de lo que va a pasar y cuándo va a pasar es lo peor que te puede llegar, ¿no? Porque al final, si todo se retrasa 15 días, no pasa nada. Lo peor que puedes saber es no saber si se te va a retrasar 15 días o un mes o te va a llegar antes. Que al principio de toda esta crisis, las navieras dejaron de transmitir con fiabilidad sus tiempos sus tiempos de llegada y la situación de los barcos, porque bueno, incluso
Hay algunas que apagaron los GPS de sus buques para evitar ser atacados. Y eso te crea pues mayor tensión en cuanto a la planificación que puedas llevar y la visibilidad de tu cadena, ¿no? Y quizás es una de las partes que más hemos sufrido, más que los costes y los tránsitos. Pero bueno, por verlo de un lado positivo, yo creo que cuando llegan estas, como comentaba Jesús, ¿no? Hemos entrenado hace unos años con la pandemia, esto cada vez es más frecuente. Creo que hace poco veía un estudio de una gran consultora estratégica que mostraba a lo largo de los últimos 50 años cómo se iban sucediendo las grandes crisis, ya sean medioambientales, económicas, políticas, etcétera, y veías cómo la frecuencia aumentaba en los últimos años, o sea que cada vez va, no es que sea a peor, pero a más frecuente, por lo tanto vamos a tener que vivir con ello. Pero bueno, el hacer resiliente tu cadena de suministro puede ser una ventaja competitiva con respecto a la competencia, ¿no? Si eres capaz de ser más ágil, de tener contingencias en tus almacenes, en tu transporte, en tu producción, pues puede ser una ventaja competitiva con respecto a la competencia y ganar cuotas de mercado, ¿no? Viéndolo desde ese punto, pues te puede llegar hasta incluso a favorecer, ¿no? A motivar. Efectivamente, una situación que afecta a todos, pues el que saque mejor ventaja, pues al final se va a llevar el gato al agua. Y una pregunta, Manuel, porque yo siempre tenía entendido, después de la pandemia, como que la tendencia era fabricar en cercanía o atraer a los proveedores cerca, pues para evitar estas cosas. ¿Realmente se ha hecho así? O sea, digamos, en vuestro caso, en el caso de Tendam, Sí, ¿habéis acercado a los proveedores? Quizá en el textil, Turquía a lo mejor está teniendo ahora más importancia que la que tenía antes porque está más cerca, no lo sé. sí, Turquía, bueno, de hecho Turquía, Marruecos, quizás antes, son los únicos polos de producción un poco más representativos en cercano, lo que llamamos cercano, ¿no? Pero en cualquier caso es inviable un movimiento de la capacidad productiva de Asia. Y cuando hablo de Asia no hablo solo de China, te hablamos de China, Bangladesh, India, Pakistán, etcétera, a los países cercanos, porque aquí en España o en Portugal o incluso en Marruecos había capacidad productiva hace muchos años y éramos países con historia y legado a nivel del textil que desapareció y eso no se recupera de un día para el otro, ¿no? Sería podría tener inversiones en cuanto a tecnología, mano de obra, infraestructuras bestiales que ahora mismo, por el tipo de industria que él no se plantea, ¿no? Seguramente la comunidad europea o la industria española está pensando más en tecnológicas que montar fábricas de producción de prendas. Por lo tanto, por mucho que quisiéramos, no podemos trasladar toda la capacidad productiva de Asia a cercano, es inviable, ¿no? Y lo que sí que hay otros países, no es cercano, pero a medio camino, como podía ser en África, bueno, está Egipto desde hace tiempo, pero también Etiopía, otros países, y que allí también hay materia prima, principalmente el algodón, donde que sí hay inversión extranjera y precisamente asiática, y que están intentando ser un polo alternativo productivo al asiático. Y que Quienes sí evite que lo pasar han hecho han pasar por sido... Suez. Y que, perdona, Sí, y que tiene que evite... pasar por Suez, pero eso no lo habían contemplado en el momento cuando decidieron relocalizarlo, ¿no? Eso no estaba en sus planes. No, los que sí que lo han hecho con bastante más, bueno, porque tenían bastante más fáciles en Estados Unidos, pues relocalizando la capacidad productiva en Latinoamérica y en México, ¿no? Pero en nuestro caso, pues sí, nosotros producimos en Marruecos o en Turquía, incluso en Egipto, etcétera, pero siempre está limitado a la capacidad que puede tener y la capacidad te lleva al precio y el precio te lleva al Claro. servicio y a la materia prima también, que viene de Asia en la mayoría de los casos. Muy bien. Jesús, este tema que ha salido, ¿no? El tema de no sé cómo llamarlo, transparencia, ¿no? Seguimiento de los de los embarques de la materia, para evidentemente no dar palos de ciego. Sabes que te va a llegar la mercancía, pero necesitas. Esto es una demanda que yo daba ya como muy superada. O sea, hoy día cualquier elemento, sabes en todo momento, pues por dónde se mueve, lo puedes ver en Google, lo puedes ver en el Maps, o sea, hasta los palets. Del mundo del gran consumo, hoy día puedes ver dónde va tu carga sobre el palet en el camión o donde vaya.
¿Qué pasa? ¿Que en marítimo esto no estaba tan conseguido? No, bueno, vamos a ver. Eh, Pasan dos cosas. Primero, yo me gustaría poner en valor lo que ha dicho Manel, que me parece que es una de las claves realmente de por qué cada vez se mueve más mercancía en aéreo. Y es precisamente por la fiabilidad, ¿no? Por la fiabilidad. Y la fiabilidad no es tanto, no solamente es la visibilidad. Fijaos que la visibilidad generalmente se mueve, como ha dicho Manel, a través de la localización del buque. Una vez que tú sabes que un contenedor está dentro de un buque determinado, pues teóricamente si sabes que ese buque está en tal posición, pues ahí está tu contenedor o tus contenedores los que vayan concretamente en ese viaje, ¿no? O sea, sí existe una trazabilidad. Yo no diría que eso no existe. Para mí, bueno, hay un caso puntual como el tema que hemos tenido de los ataques o que se están teniendo de los ataques en el Mar Rojo y simplemente por precaución se apagan todos los GPS y todo esto, pero esto no es lo normal. O sea, no se puede decir realmente que no haya unas posibilidades de seguimiento en marítimo. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que no hay fiabilidad. Y esa fiabilidad nos viene dada porque muchas veces las compañías navieras no pueden respetar o no saben cómo hacerlo, o es política de ellas no respetar las programaciones, los schedules. Entonces Ujú, se producen demoras, se producen blank sailings, que son salidas programadas que no llegan a ser. Ah, y claro, de repente si se produce un blank sailing, una salida programada que se cancela, automáticamente significa una semana extra de demora. Entonces, si estás trabajando en una situación, no te digo de extremo just in time o en el límite, pero sí con una planificación ordenada, como estaba comentando Manel, y de repente te van a tardar 1 o 2 semanas más, pero no sabes si a veces en lugar de ser 2 semanas más que ajustar la producción. Por eso yo decía que tampoco, o sea, al principio parecía se nos va a hundir el mundo, pero en la mayoría de los casos, grandes empresas o una logística muy amplia como es el grupo Tendan, pues ha conseguido seguir surtiendo sus productos de una manera razonablemente ordenada, ¿no? Y esto ujú, es porque se han movido con la flexibilidad necesaria para reprogramar la producción, emplear quizás puntualmente otros modos de transporte, etcétera. Existe visibilidad. Lo que yo creo es que no existe confianza suficiente en que las salidas se produzcan como ujú. están programadas, que los tiempos de tránsito de los buques sean como están programados. Y eso contrasta mucho, y perdonadme que vuelvo a hablar otra vez del aéreo, eso contrasta mucho con la confiabilidad que tiene el aéreo, que una Claro. demora en aéreo pues puede ser 1 hora, 2 horas, un día. Una demora en marítimo puede ser una semana, que pierdas Ujú, y una semana es mucho en un tema que, en un proceso de una cadena de suministro que esté bastante pool, ¿no? Que esté ujú. bastante dependiente de la venta para seguir acopiando su material. Esto es lo que yo diría. Sí existe visibilidad, lo que yo creo que no existe es tanta fiabilidad. Entendido. Al fin y al cabo, los aviones, bueno, además de la carga, viaja el pasaje y eso no se puede cancelar, salvo ¿No? circunstancias, lo que sea. Y que tienes lo que te digo, normalmente tú tienes aviones disponibles con continuidad. Obviamente siempre Ujú, va a haber momentos de peak season sí, en los cuales hay más demanda que capacidad y te puedes encontrar en esas situaciones, pero no es algo que ocurra lamentablemente, permanente. con la frecuencia que ocurre en el mundo marítimo. Yo creo que eh, este tema es un asunto que si hacemos un poco de memoria de qué es lo que significó en la pandemia el problema no era tanto el precio, el problema era simplemente encontrar la capacidad suficiente para cargar, Ujú, encontrar que realmente ese contenedor luego pues embarcara en el primer buque de vuelta. disponible, etcétera, etcétera. Y eso parece que ya se ha quedado como
como carta blanca, ¿no? Que los niveles de fiabilidad de los schedules de las compañías navieras, pues en lugar de ser del 99%, sean del 25%, que llegaron a ser del 25%, ¿no? Eso no puede ser. Nadie aceptaría en cualquier otro tipo de servicio que tu cumplimiento del KPI tan importante en transporte como es la fiabilidad en cuanto a la salida o en cuanto al tiempo de tránsito fuera en los niveles tan bajos en los que en algunos momentos ha estado pues el servicio marítimo, ¿no? Eh, y eso de vez en cuando se regenera. Y cada vez que llegamos por momentos de poca fiabilidad en el servicio marítimo, pues muchas compañías no pueden arriesgar a no entregar en tiempo y tienen que desviar parte de eso a otros modos de transporte, ¿no? Entonces, eso está generando, eso es parte de esos incrementos espectaculares en los volúmenes de carga aérea. Es Precisamente evidente. esa falta de fiabilidad, no tanto Claro. la visibilidad, como digo, ¿vale? No, y Vicente, entonces, perdona, por sí, sí, completarlo el adelante. comentario de Jesús. En muchos casos en las navieras, desde el punto de vista del cargador, tenemos la percepción de que, por supuesto, están protegiendo su rentabilidad y da la sensación de cierta improvisación en cualquier caso, ¿no? Vemos que ellos para asegurar la saturación de sus activos, pues hacen blank sailings, pero es que también en el último momento deciden cambiar rutas, saltarse escalas, etcétera, sin consultar, por supuesto, a sus clientes, porque imagínate el número Claro. de clientes que tiene un gran portacontenedores en el. Y es por eso que más que un cambio de ruta por la crisis del Mar Rojo, es cómo han reaccionado las navieras a esta crisis, ¿no? La resiliencia ya no de los cargadores, sino también de los transportistas. En este caso es lo que afecta. Sí, entonces, bueno, a cualquiera, Vicente, quien queráis. Hablabais antes de la concentración tan grande que hay en el sector, pues claro, ellos, si son 2 o 3 o 5 operadores, pues hacen lo que quieren. No hay, desde el punto de vista de la normativa o de la legalidad, no hay ningún compromiso o ninguna pues eso, normativa que les impida hacer esos black sailings o a cambiar de Bueno, ruta sin. yo no soy un experto en este tema, pero tú cuando haces un contrato para un flete marítimo, pues aparte de las miles de hojas que te puedas encontrar con unas letras muchas veces que seguramente el microscopio es difícil de verlo, aparte de todo lo que están comentando, también te puedes encontrar que en un momento de overbooking, tu contenedor que viene de X a Y en medio lo han dejado en un puerto porque necesitaban hacer ahí unas descargas y cargar de otros clientes o vete tú a saber. Por supuesto, a ti nadie te dice nada y días después te enteras que tu contenedor se ha quedado abandonado en no sé qué puerto, que ya veremos cuándo te viene. Igual que, por ejemplo, también te pueden incrementar los costes, porque hay un motivo excepcional que ha hecho que nuestros costes se incrementen y estando navegando tu contenedor, pues te puedes encontrar que también el precio pues, te puede diferir de lo que tú habías establecido, porque hay una letra pequeña que dice, no sé, problemas te puedes encontrar todos y todo es consecuencia de ser un mercado, de ser un oligopolio. Ese es el gran problema. Y en el tema aéreo, pues de momento no es tanto, pero bueno, no me extrañaría que fuera también en esa línea. De todas formas, por lo que estaba comentando antes Jesús, yo entiendo que ese gran incremento que ha habido en el transporte aéreo es en términos de unidades monetarias, no tanto en unidades físicas. Es decir, No, porque lo que yo estoy hablando es en toneladas. Te está hablando en toneladas. Es decir, el incremento de la demanda en carga aérea está hablando en toneladas, no unidades monetarias, toneladas. Lo que ocurre es que, evidentemente, si tú pones en comparación el volumen en toneladas, en peso o en metros cúbicos, me da exactamente igual, que se mueve por marítimo y el que se mueve en aéreo, pues claro, es absolutamente dispar, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, para llevarlo a lo que tú decías, que una pequeña fracción de la carga marítima que por falta de fiabilidad, por falta de
esta fiabilidad en los schedules, los programas, se desvíe hacia un medio más seguro que es el aéreo, o por lo menos una parte, porque dice, oye, mira, no todos los pedidos, no todo el lote, pero por lo menos estos metros cúbicos o estas toneladas que son lo que me da la seguridad de ese colchón de esas 2 semanas por avión, eso significa muchísimas toneladas por vía aérea. Un poquito del marítimo que se desvía al aéreo son muchísimas toneladas. No, yo te hablaba de un crecimiento del 18% en volumen de toneladas directamente. Ya. No lo decía porque, como antes has comentado que el 30% del transporte mundial se mueve por aéreo, entiendo que eso Eso sí será es, eso en sí es unidades monetarias. eso sí es en valor de mercancía. Tenéis que pensar que evidentemente el precio por kilo en aéreo es muy distinto del precio por kilo en marítimo y que solamente Ujú, mercancía con un determinado valor o que tenga un valor de mercado o que para cubrir el servicio tiene sentido el hacerlo por ahí. Y en marítimo va el resto de las mercancías. ujú, Mercancías que tienen el mismo valor unitario y otras que valen muy poquito. Carbón o yo qué sé, o scrap o cualquier tipo de mercancía, ¿no? Entonces, en términos de peso, es muy difícil y además no tiene sentido nunca el comparar el aéreo marítimo. Lo que sí digo es que, eso, que el 30, no, el 35% del comercio mundial, medido en millones de dólares de lo que vale la mercancía transportada, ujú. va en aéreo. Sí, sí. Y entonces, hablemos un poco, o si os parece, un poco de innovación o transformación digital en este sector, ¿no? Lo que os hablaba antes es que ya existen dispositivos de estos Internet of the Things que muy baratos, nada que ver con un tag de RFID o algo así, muy baratos y que mantienen y que son capaces de transmitir durante mucho tiempo esa batería y que de alguna manera aportan esa visibilidad que parece que no está viendo en estos tráficos. ¿Esto alguien se está planteando? Por ejemplo, en vuestro caso, Manel, Tendam, tú metes en un Mm. contenedor un dispositivo de esos y estás viéndolo llegar. Y una cosa es lo que te diga la naviera y otra cosa es que tú estás viendo estos dispositivos hablarte y decir que todavía están en el puerto y no han embarcado. No, normalmente no tenemos problemas de que se quede el contenedor en el puerto. Yo creo que el principal problema es el tiempo de tránsito teórico, la salida del buque y la llegada. No es un tema además de localizar caja por caja o prenda por prenda, que nosotros sí estamos implementando RFID para nuestras prendas, pero más para la parte de almacén Para la parte de eso es, de la y última de, milla. y de tiendas, donde tiene más valor, más que para geolocalizarlo desde que eso no es viable. Lo que sí que hemos hecho desde hace un año y bueno, algo más de un año, estamos utilizando una herramienta de inteligencia artificial para hacer una predicción más fiable de las llegadas del marítimo a nuestros puertos. Básicamente lo que hace es todos los barcos están geolocalizados y eso es información prácticamente pública, que lo puedes mirar a Pública, sí, través sí. y lo que hace este software es, teniendo en cuenta el histórico de la ruta de cada una de las navieras, cuánto del tiempo, la velocidad que lleva, otros factores externos, como puede ser la meteorología, el viento, tormentas, etcétera, te hace una predicción que puedes contrastar con la que te está dando la naviera de cuándo va a llegar a tu puerto, ¿no? Y que normalmente es bastante más fiable. O sea, si utilizas tecnología para, a partir de datos, tanto datos que tienes de la naviera y geolocalización como datos externos, mejorar tus previsiones y tener una trazabilidad mucho más fiable y tomar decisiones de manera más amplia, ¿no? Por lo que hablábamos, ¿no? Pues si sé que se me va a retrasar 3 días, te puedes dar casos de que la naviera te está diciendo que mañana llega el barco y sabes, y cuando miras Claro. en la web todavía está pasando por Ghana, cosa que ya sabes que es físicamente imposible, ¿no? Entonces, puedes preparar tu transporte, tus almacenes, tus tiendas a esta nueva realidad y eso es algo que la tecnología lo estamos utilizando ya y te lo está ofreciendo ya. Sí que es verdad que, como te comentaba, en el momento en que durante unas semanas apagaron los GPS, Claro. esto dejas de tener esta información y la tecnología no es suficientemente robusta, pero bueno, ahora volvemos a tener estas herramientas digitales como buen soporte para tomar decisiones. Roberto, yo te quería comentar que sí, sí, para la cadena de suministro que dirige Manel no tiene mucho sentido, pero hay otras tipologías de productos que sí lo requieren. Imagínate todo lo que lleva temperatura controlada, productos Exacto, frutas y farmacéuticos, verduras.
frutas, verduras, etcétera. Entonces, decirte que existen dispositivos que se pueden colocar individualmente en cada uno de los contenedores, que te pueden dar a la carta la posibilidad de no solamente de geolocalización, sino también llevarte el control de temperatura, el control de la luz, el control de apertura, el saber si ha habido un choque, Ujú. todo tipo de sensores monitorizados a distancia desde cualquier lugar a través de la web. Esto existe y se pueden y nosotros, por ejemplo, como operadores logísticos, estamos en disposición de ofrecerlo a nuestros clientes individualmente para todos sus contenedores o para algunos en particular. Ujú. Nosotros Y sí que nos estamos encontrando que cada vez recibimos más contenedores, sobre todo, como dice Jesús, de alimentación y de cierto valor añadido que llevan ya la geolocalización, incluso dispositivos de información. De otras cosas, la geolocalización es importante teniendo en cuenta la cantidad de contenedores que se acaban cayendo en el mar, que pierden los barcos. Es una forma luego de saber más o menos por dónde están. Ujú. Ok. Y en relación un poco a bueno, hemos hablado de la normativa, pero autoridades, gobiernos, puertos, autoridades de los puertos, ¿hasta qué punto, bueno, cómo consideráis que es un poco su labor? ¿Cómo están actuando? ¿Se están intentando resolver estas situaciones? ¿Son ágiles? ¿Hay opción de mejora? Bueno, perdón, Manel, No, 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 vale. te dejo, no. No, no, bajo mi punto de vista, la verdad es que la capacidad de influencia que pueden tener las autoridades en puertos, aduanas y demás es bastante limitada en este tema. Y afortunadamente, hablando específicamente, claro, aquí cuando estamos hablando de autoridades nacionales, o en nuestro caso, en muchos de los temas, la autoridad no es solamente española, sino son autoridades europeas en cuanto al tema regulatorio, por ejemplo. Eh, pero yo diría que es bastante va por barrios, ¿no? Aquí estamos hablando en un webinar internacional y obviamente no es lo mismo las circunstancias aduaneras en España que en México o que en Colombia o que donde sea, ¿no? Hablando específicamente de España, lo que yo puedo decir es que creo que son absolutamente colaborativas y que yo, en mi experiencia, no hay, dentro de lo que puede hacer una autoridad Ujú. portuaria o una autoridad aduanera, en el puerto de Valencia no ha habido las congestiones que nos hemos encontrado en los puertos de Estados Unidos, o etcétera. Es decir, creo que en la capacidad que ellos tienen, pues están haciendo lo correcto. Ok. Sí, vamos, Yo, por poner yo un pero, por decirlo así, quizás. A veces en momentos como ahora, ¿no? El tener paz social en los trabajadores en los puertos, pues también, que no depende tanto de las autoridades, pero al final, bueno, llega a ser lo mismo. Ahora mismo que está llegando mercancía, que la necesitas después del impacto de la crisis del Mar Rojo, cuanto antes, puedes encontrar que hay huelgas o reducción de capacidad en algunos de los puertos y todo lo que has ganado, pues bueno, buscando navieras algo más rápidas o un CNR, pues te puedes encontrar que en el puerto pues no trabajan las 24 horas y que hay cierta inactividad, ¿no? Entonces ahí quizás sí que hay un cierto, ¿cómo se dice?, margen de mejora Margen de mejora. para poder ayudarnos a absorber esos picos, ¿no? Igual que en los almacenes o en los transportistas estamos trabajando a 3 turnos, cuando normalmente no lo haríamos para precisamente absorber este efecto látigo, pues en el puerto que nos encontremos que no sea un cuello de botella en ese sentido. Ujú. Yo quisiera decir, si me perdonáis, no estoy del todo de acuerdo con Jesús. Eh, Aquí la política que se ha desarrollado por parte de puertos del Estado es muy lenta, y eso ha producido que mientras haya puertos como por ejemplo en Marruecos, que se están haciendo unos macro megapuertos y por lo tanto la mercancía se está desviando para allí, igual que hacia Portugal o hacia Holanda, eh, aquí en el puerto de Valencia, y perdonad que me centre en el puerto de Valencia, pero es lo que mejor conozco. Puerto de Valencia, nosotros tenemos una zona de actividades logísticas que yo creo que mi abuelo, cuando era pequeño, ya empezó a hablar de ese desarrollo y no sé si mis nietos lo acabarán de ver.
es muy lento la toma de decisiones. Es decir, aquí la conectividad de diferentes medios de transporte no es demasiado buena. Es decir, debería haber una playa de vías ferroviarias tremenda para que tal como sale se carga, sale zumbando para cualquier punto. La salida del puerto no puede tener 2 puertecitas, debería tener 18 puertas. Y luego además yo pienso que aquí hay un pequeño problema y es la gestión portuaria en este país, quien la está haciendo, quien está de directores de puerto, presidente de autoridad portuaria y demás, son todos políticos. Y entonces eso se nota porque muchas veces el lastre que tenemos en el mundo empresarial cuando está gestionado por políticos, pues no tienen la misma mentalidad ni tienen la misma agilidad. Entonces, en otros países funciona bastante mejor y eso hace que se desvíe comercio hacia un sitio o hacia otro. Por lo tanto, no estoy de acuerdo que en España se está haciendo una buena gestión. Se está haciendo una gestión lenta y no del todo acertada. Bueno, no te voy a contradecir. En el ejemplo que has puesto de la zona de actividades logísticas en Valencia es un caso de libro de una gestión, vamos, o sea, una no gestión. Entonces sí, en eso completamente de acuerdo. Yo la verdad es que no me estaba centrando tanto en eso, sino estaba pensando en otro tipo de autoridades que tuvieran influencia material. Estaba pensando en autoridades aduaneras fundamentalmente o de inspección, etcétera. Así es que nada, no estamos en desacuerdo, estamos de acuerdo desde tu punto de vista, ¿vale? O sea, no te voy a contradecir en eso. Muy bien. Muy bien. Oye, pues nos quedan 5 minutos, un poco más si es necesario. No sé, Elena, si debemos dar un poco paso a alguna pregunta que haya Sí, de la audiencia. a ver, si alguien quiere hacer alguna pregunta, simplemente, a ver, voy a habilitar que podáis habilitar ahora, los micrófonos. Quien quiera que quiera hacer una pregunta, pues habilita el micrófono y si queréis conectar la cámara y nos vemos las caras, pues fenomenal. A ver, Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta, por favor. hola, buenas ¿Quién tardes. eres? ¿Quién eres? Alejandro. Mi nombre es Alejandro Wolf. Yo estoy en Buenos Aires, en Argentina. He sido director de User Logistics de una empresa de NYK durante 25 años. Hoy soy consultor y soy miembro de ARLOC, que es la Asociación de Logística Argentina. La consulta que yo quisiera hacer es en relación, un poco mirando en retrospectiva lo que ha ocurrido con la pandemia, porque obviamente es un proceso que generó una situación muy irregular en el proceso logístico, eh, por un incremento de demanda, claramente. Lo que hemos visto, observando, por ejemplo, en Argentina, las tarifas de flete marítimo de importación desde Oriente históricamente han estado en 40 pies, en $3.500, y esto terminó el proceso en enero del 2022 en $21.000, o sea, sin tarifas sin precedentes, pero es muy parecido a lo que ha pasado en el mundo. Entonces, lo que hemos notado es que países que han tenido la oportunidad de incentivar su consumo ante la previsión de una caída de actividad por la pandemia han incentivado y en cierta forma han ido más allá de lo razonable. Esto está documentado, pasó en todo el mundo, y por lo tanto hubo un incremento de demanda. En base a un informe de Dynaliner en 2022, el incremento general fue de un 8% del volumen, estamos hablando. Y eso generó, evidentemente, evidenció una falta de elasticidad en el servicio, lo cual generó un incremento de tarifas tan importante. Ahora, ante esto, Estados Unidos tuvo eh, la primera intención, elevando al Congreso esta situación para limitar la excepción ante las leyes antimonopolio, para que no puedan generarse los consorcios marítimos como una primera medida. Finalmente esto no ocurrió. La FMC intervino, demostró que no fue un problema de control de las líneas marítimas, sino que hubo un exceso de demanda. Pero lo propio pasó en Europa, y ahora hay una medida que esto va
entiendo que ya está tomada la decisión y que va a entrar en vigencia el 25 de abril, tanto en Europa, en la Unión Europea, como en el Reino Unido, se va a limitar las posibilidades para los consorcios navieros. O sea, no es que se va a prohibir, sino que va a estar sujeta a ciertas condiciones, una de las cuales es que no exceda el 30% del volumen de la actividad regular. O sea, esto yo lo veo como una medida, tal vez como que no se identificó claramente qué es lo que ocurrió, es mi visión particular, porque a la larga la falta de consorcios navieros limita las posibilidades a la carga, o sea, reduce la posibilidad de un servicio más eficiente, incluso desde el punto de vista de la huella de carbono es contraproducente porque va a haber más servicios operando al no poder integrarse. Y mi consulta apunta a ver cuál es su opinión desde Europa, cuál es la visión de este tipo de medidas que van en contramano, por lo menos en buena parte del mundo, ¿no? Bueno, pues Pues sí, si te puedo interesante, responder, te claro, puedo adelante, responder. Jesús. Creo que te estás refiriendo, Alejandro, a lo que realmente ocurría es que en Europa tenemos unas reglas que protegen la libre competencia y que prohíben eh, l- precisamente determinados tipos de consorcios. Y esas reglas estaban suspendidas. Esas reglas estaban suspendidas durante la pandemia y por eso se hacía la vista gorda, que decimos en España, es decir, se pasaba por alto ciertas prácticas que hace un momento estaba nuestro contertulio Vicente pues criticando en que las navieras pudieran tomar decisiones en cuanto a precio, estuvieran consorciadas. En realidad, a pesar de que podemos tener un ranking de 10 principales navieras del mundo, trabajan en bloques, trabajan tres bloques, trabajaban tres bloques nada más, tres servicios. Ah, y bueno, esto es lo que esta exención se puso en marcha para que se pudieran asociar de esa manera, precisamente para intentar mantener la oferta de un servicio esencial como es el transporte de larga distancia, ¿no? Eh, Se acabó el momento de excepcionalidad y no que ahora se estén poniendo unas reglas nuevas, Alejandro, ahora se están recuperando lo que son las normas en contra, las normas antimonopolio que ya existían Ujú, previamente en Europa. Eso es lo que está ocurriendo. Y lo que tú, bajo tu punto de vista, te parece negativo, aquí en Europa se está celebrando por la mayoría de los agentes económicos, excepto por las navieras, que ellos piensan que no era necesario. Pero el resto de los agentes económicos lo estamos celebrando. Hay otras formas de hacerlo y lo que está ocurriendo es, y lo que seguramente va a ocurrir es que las navieras busquen economías de escala, pero no haciendo consorcios, sino buscando fusiones y adquisiciones. Ya lo ujú, veremos, ya lo veremos. Pero esta es por lo menos esta es mi respuesta. Para nosotros es súper correcto recuperar las normas antimonopolio pre-COVID, que es lo que va a ocurrir ahora a partir del mes de abril. Y por eso, entre otras cosas, se rompe, a finales de año, se rompe la alianza entre MERS y MSC, que juntas superaban con mucho el 30% de la capacidad. ujú. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias, Jesús. No sé si alguna pregunta más o alguien. Hay una pregunta en el chat de José Ramón. Dice, ¿veis en el horizonte solución al problema de las larguísimas cadenas de suministro o seguiremos los logísticos intentando arreglar sus efectos? José Ramón Esa es Illén. para Manel, esa es para Manel, que es el responsable de cadena de suministro. Manel, tienes el micrófono activado, el sonido. Desactivado, vaya. Manel, tienes que activar el A lo mejor micro. lo puedes hacer tú desde allí, A Elena. ver, no, ahora, a ver, dale. Tienes que activar Ahora, ahora. ya estamos. Sí, Ahora, ahora, ¿me ahora oís? sí, sí, sí. Perdonad. No, lo que decía es que, vamos, a mí me encantaría tener una cadena de suministro bastante más corta, pero bueno, cada industria tiene sus propias idiosincrasias y sus limitaciones. Lo
que comentaba antes, ¿no? En el caso de moda, el poder transferir toda la capacidad productiva a cercano es, sobre todo aquí en Europa, quizás Estados Unidos o otros países lo puedan tener algo más fácil. No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, pero no solo para evitar los dolores de cabeza de los logísticos ni por motivos económicos, sino a nivel de sostenibilidad, el impacto de tener cadenas largas es relevante y por lo tanto tenemos que ir hacia un aprovisionamiento más de cercanía para conseguir los objetivos que todos nos estamos planteando, ¿no? A largo plazo. Y por lo tanto la respuesta sería sí, ojalá, pero que dependerá de cada industria, podrá adaptarse con mayor o menor velocidad, ¿no? Muy bien. Estamos ya para terminar y este último comentario que ha hecho Manel me da pie a decir que no hemos hablado precisamente mucho de sostenibilidad. Hemos llegado al final, pero también pues lo que apuntas, ¿no? Cadenas de suministro largas, mayor impacto, el aéreo, el mix entre aéreo marítimo, qué impacto puede tener. Bueno, no sé si ahí queréis hacer algún comentario en relación a tendencias, iniciativas, cosas que se puedan estar, en vuestro caso además la industria textil, bueno, pues deja una huella importante, Sí. iniciativas que estáis teniendo para reducir ese impacto de la huella y de ser más sostenibles. Sí, nosotros sobre todo trabajando en nuestro impacto más en huella de carbono proviene de la parte de producción, ¿no? Y de las materias primas, de la eficiencia que podamos tener en consumo de agua y energéticos en la producción. Por lo tanto, focalizándonos en los proveedores, ¿no? Porque puede parecer que tener camiones de reparto eléctricos o almacenes bueno, con placas solares en el techo puede ser una iniciativa, pero donde tienes realmente el problema lo tienes en el origen. Desde siempre hemos trabajado con el transporte marítimo versus el aéreo. Hay motivos de que nuestra planificación y nuestros timings nos permiten adaptarnos al marítimo. Y dentro de aquí las navieras, algo que está cada vez más en boga, sobre todo con los nuevos buques que están sacando, es los nuevos combustibles y están regulándose a una nueva transporte marítimo menos contaminante, ¿no? Y eso es algo en lo que vamos a seguir, por supuesto, ¿no? Cada vez las navieras están renovando su parque de activos y en ellos ya están incorporando pues, un tipo de motorización y de combustibles menos contaminantes que los anteriores y es algo en lo que casi todos los retailers nos vamos a sumar. Estupendo, muy interesante. No sé si Jesús o Vicente tienes el mute también, estás el micrófono apagado, Jesús. Jesús, el micrófono lo tienes apagado, no te oímos. Dice que Espera, que no puede esperar. Yo no sé por qué. No. Un momentito, esto es. A ver, ¿dónde está? Bueno, de todas maneras, creo, aquí está, que Jesús tenía que marcharse. Sí, ahí. me queda un minuto y quería comentar un tema de aéreo y sostenibilidad, ¿vale? Porque existe una visión de que el aéreo es malo, malísimo, de toda maldad. Y bueno, quería contaros un poquito cuál es la visión de la sostenibilidad del punto aéreo. Bueno, lo primero es que existe un compromiso, como en el resto de los modos de transporte, en llegar al 2050 con cero, con neutralidad total, 2050, y en ese hay un camino, y el camino básicamente está basado precisamente en la producción en la utilización de combustible SAF, eh, Sustainable Aviation Fuel. Sabéis que la ventaja que tiene ese combustible es que es completamente sostenible, está obtenido reciclando otro tipo de productos, no está obtenido de residuos fósiles, o sea, de fósiles, y bueno, afortunadamente el único, y que además se puede utilizar en los aviones con la misma motorización actual. Es decir, no hay que hacer nada especial, con lo cual sería sencillísimo. Sería a partir de mañana, si quisiéramos hacerlo completamente sostenible, sería cargar todos los vuelos con SAF en lugar de con el jet fuel actual. Entonces, ¿por qué no se hace?
¿Por qué no se hace? Pues no se hace hoy por dos motivos, básicamente. El primero, porque no hay producción suficiente para atender esa demanda. Es imposible sustituir de la noche a la mañana todo el petróleo, todos los combustibles provenientes del petróleo que se utilizan en aviación, ni en automoción, ni en ninguna otra cosa, hacia este tipo de combustibles, porque la producción es muy escasa. Precisamente hoy creo que era Repsol que ha anunciado que empieza la fabricación en Cádiz, si no recuerdo mal, de una gran planta, la primera gran planta española de SAF. Y esto, pues evidentemente, es el inicio de un camino en el cual las propias compañías refinadoras de petróleo se están reconvirtiendo, por su propio bien, en productoras de SAF. Este es el principal problema. No hay suficiente combustible para cambiarlo. Y el otro problema es que si quieres utilizar SAF en lugar de combustible normal, pues cuesta hoy por hoy como 3 veces más. Y hay muy pocos cargadores que, por mucho que quieran cumplir con sus mayores deseos de ser super carbon friendly, estén dispuestos a pagar 3 veces más el precio del combustible, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a resolver esto? Con una cuestión de acelerar esos procesos de cambio. Eso en cuanto al avión, y luego después hay otros muchos conceptos de la cadena de suministro aérea que no tienen que ver con el avión, que tienen que ver con las operaciones en tierra, que tienen que ver con todo. Y ahí lo que se está haciendo son programas específicos para cambiar las operaciones de tierra en los aeropuertos hacia vehículos o maquinaria eléctrica en lugar de utilizar vehículos diésel, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente se está en el camino y creo que estoy súper convencido de que el 2050 es el compromiso de IATA y antes del 2050 pues ahí estaremos, ¿no? Nos faltan todavía unos cuantos años. Muy bien. Jesús, Yo, como te tienes que ir cuando quieras, sin problema. Y si queréis hacemos una ronda con Vicente y con Manuel para cerrar y Vale. damos por finalizado. Así que Vicente, pues, yo adelante. simplemente quería comentar un tema, me sabe mal que se vaya Jesús, y con lo que estamos analizando del transporte aéreo, de la proximidad en la producción y demás, pues esto también de alguna forma está linkado con el tema del desarrollo del e-commerce. Es decir, el transporte aéreo también se ha desarrollado mucho, no por el tema de las empresas, sino por el tema del e-commerce, que están funcionando muchísimo. Entonces, transporte aéreo, el problema que tiene actualmente es que la generación de CO2 es 10 veces más que el transporte marítimo y eso es un problemón. Y hasta que se desarrolle lo que está comentando Jesús de una manera más industrial y de uso masivo, pues no lo tengo yo muy claro, pero desde luego hoy por hoy está un poco contrario a la política medioambiental de la Unión Europea, tanto el transporte aéreo como el tema de la localización de las plantas de producción. Es decir, se busca la proximidad no solamente en el consumo del tomate, sino proximidad también en el resto de industrias. Por eso ha empezado ahora con el tema que comentaba antes de la política, la ley esta que han sacado de las materias primas críticas, van sobre todo referido, han empezado por el eh, tema de la transformación verde, transformación digital, la industria espacial y defensa. Básicamente va para esos 4 sectores, pero la idea es que vaya a más y sobre todo porque con los tiempos que están sucediendo, desde el punto de vista estratégico, la Unión Europea se está empezando a plantear que determinados sectores, no solamente estos 4, deben ser considerados como estratégicos y por lo tanto deben ser producidos dentro de la Unión Europea. No podemos estar dependiendo de terceros países y menos países que no están dentro del alineamiento de la Unión Europea. Muy bien. Manuel, para cerrar. No, por mi parte, recalcar un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Hemos hablado de la crisis del Mar Rojo, pero yo creo que es algo que vamos a vivir con cierta frecuencia. No será la del Mar Rojo, pero bueno, la situación política mundial y todos los impactos del cambio climático, pues cada vez nos están dando
mayor frecuencia este tipo de incidencias. Entonces, lo único que podemos hacer en este caso, o lo único, aparte de trabajar en cuidar nuestro medio ambiente y, bueno, porque a nivel político es algo más complicado, es trabajar en nuestras cadenas de suministro para hacerlas más resilientes, ¿no? Y eso pasa por trabajar en nuestros procesos, en la tecnología, como el ejemplo que os he dado antes, pero también en trabajar con nuestros proveedores, ya sea para la parte de producción, como de transporte, como las navieras, en planes más a largo plazo, no transaccionales, como podían pasar en el pasado, como ser en el pasado, sino que la única manera de trabajar en planes de contingencia, de continuidad, alternativas con un proveedor es teniendo una relación más de partnership, de socios que transaccional, ¿no? Muy bien. Bueno, pues cerramos. Muchísimas gracias, Vicente, Jesús, que ya no está, y Manel. Un placer. Yo creo que siempre conocer de quien estáis en el día a día es doblemente enriquecedor por la información que compartís y por la manera en la que lo hacéis. Muchísimas gracias. Y no sé si José Luis, nuestro presidente de Reloj, quiere cerrar con algunas palabras. Bueno, gracias en principio a todos, a Jesús, a Vicente y a Manel. Me he quedado con una frase de Jesús de que no hay mucho caos, lo cual es bueno y positivo, y yo creo que tenemos que seguir trabajando en ello. Crisis, desde luego, tendremos, como dice Manel, más frecuentemente, y para eso estamos preparados, no solamente por la pandemia, sino porque siempre el logístico está para eso, para que resolver las crisis. Nada más, agradecer vuestra estupenda presentación y quedamos a vuestra disposición. Muchísimas Muchas gracias. Gracias a todos. Elena, yo lo podemos ya cortar. Vale, pues perfecto. Muchas gracias y Hasta la próxima. hasta Hasta la luego. próxima. Adiós. Adiós, adiós. Chao.